¿Pueden ver mi diapositiva? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Pueden ver esa diapositiva? Sí, doctor. Me gustaría saber si es que pueden visualizar la diapositiva que compartí con ustedes para poder arrancar la clase. Doctor, ¿escucha o no? Sí, ahora sí te escucho. ¿Y Sí, ustedes a mí? está todo bien. Conseguimos ver la diapositiva, sí. Ok, ¿se ve bien la diapositiva entonces? Sí. Ok. Si este paciente necesita una muestra de secreción respiratoria, ¿cómo creen que se le va a extraer esa muestra? El paciente está intubado, terapia intensiva. Por una punción. Puede extraer esa muestra. Por su Más que tráquea. una punción, una aspiración. Se le va a aspirar. Pero recuerden algo muy importante, es que cuando se realiza la aspiración, no me sirve la secreción de acá arriba. Sirve la secreción de acá abajo. Porque es una aspiración traqueal. O sea que no basta con colocar el tubo ahí la puntita del aspirador o de la cánula de aspiración y con eso ya viene una secreción y ya basta. No, tiene que ser una muestra de vía aérea inferior. Tiene que ser una muestra de aquí abajo. Porque yo estoy sospechando una neumonía, estoy sospechando una infección y bueno, eso es lo que yo necesito. ¿Qué pasa si se le hace un aspirado traqueal y el aspirado traqueal trae material insuficiente? Va a dar un falso positivo, ¿no? ¿Qué otras opciones? Este es eso, ¿verdad? VAL, que significa lavado broncoalveolar. Eso se hace por medio de la broncoscopía. Perfecto. Y bueno, ya tenemos un caso clínico. A ver qué me dicen de ese caso clínico.
¿Qué tal están? ¿Se puede ver ahora la diapositiva que comparto con ustedes? No, profe. Sí, profe, se ve. Sí, doctor. Ahora sí. Ok. Bueno, acá como dice el concepto que las neumonías son procesos inflamatorios del parénquima pulmonar, la mayoría de las veces la causa es infecciosa. Y por muchos años, este término, que a mí no me gustaba, yo me negaba a aceptar como un concepto como tal, pero bueno, es un término que según el diccionario en español existe, y la pulmonía es un término no médico, no es un término técnico para referirse a la neumonía, pero los pacientes utilizan ese término por lo general. En el concepto de la Real Academia Española, que es cuya dirección está ahí anotada, incluso menciona que generalmente es producida por el neumococo, que es el agente etiológico más frecuente. Entonces, tenemos un proceso inflamatorio, infeccioso del parénquima pulmonar, y la mayoría de las veces son producidas por el neumococo. Tenemos nuestra flora normal de la orofaringe. Esa flora normal contiene gérmenes que no necesariamente producen una patología, pero muchas veces esos gérmenes que están colonizando la vía aérea pueden reproducirse en mayor cantidad y sí ocasionar una enfermedad, o pueden ser reemplazados por otros gérmenes que son patógenos. Entonces, sea virus, sea hongo, sea bacteria, o sea cual sea el germen, si produce una inflamación del parénquima pulmonar, es una neumonía, independiente de cuál sea el germen que ocasiona. Pero bueno, ¿será que todas las personas pueden tener una neumonía? Y si todas las personas pueden tener neumonía, solo que hay personas que tienen mayor probabilidad de tener una neumonía. Los ancianos, los pacientes con EPOC, los pacientes con patología cardíaca, los diabéticos, los fumadores, los alcohólicos, cualquier paciente que tenga algún tipo de neoplasia y cualquier patología neurológica que predisponga a la aspiración, incluyendo las convulsiones. Entonces, cuando yo tengo un paciente en quien sospecho una neumonía adquirida en la comunidad, mi primer paso siempre es: ¿será que es un paciente que tiene un factor de riesgo para padecer neumonía? Y si tiene alguna patología que está en esta lista, bien. Y si no tiene, bueno, y ahí podemos ver, ¿será que no tiene otra enfermedad o yo me estoy confundiendo? Una persona previamente sana igual puede tener neumonía.
Solo que estos pacientes tienen mayor riesgo nomás. Entonces tengo que estar muy atento. En cuanto a la causa, acá está Brasil. Tanto en paciente tratado de forma ambulatoria como paciente internado, sea en sala común o sea en terapia, el germen más frecuente siempre fue la neumonía adquirida en la comunidad, perdón, siempre fue el neumococo. Eso según un estudio epidemiológico que publicaron en esta revista y que ustedes pueden acceder. Claro, aquí los pacientes ambulatorios que hicieron su tratamiento en su casa también me muestra otros gérmenes. Micoplasma, clamidia, virus. Sala común, micoplasma, clamidia, virus. Terapia intensiva, gram negativos, legionela, estafilococo, hemófilus. ¿Y para qué me es útil conocer la epidemiología local? Porque si yo decido trabajar en Paraguay, yo tengo que conocer cuáles son los gérmenes más frecuentes aquí. Si yo decido trabajar en España, tengo que saber cuáles son los gérmenes más frecuentes que me ocasionan neumonía adquirida en la comunidad. Si yo decido trabajar en Brasil, tengo que conocer también cuáles son los gérmenes más frecuentes. Para que tengan una idea, Argentina, aquí en la mayoría de los pacientes ellos no consiguieron aislar el germen, porque no siempre es fácil aislar el germen, pero de aquellos pacientes en quienes pudieron aislar el germen, la primera causa siempre fue el neumococo. Sea en paciente ambulatorio, sea en paciente internado en sala común, sea en paciente en terapia intensiva, el neumococo. Y aquí, esto en Europa, la misma cosa. En la mayoría de los pacientes no pudieron identificar el germen, porque no siempre es fácil identificar el germen, pero de aquellos que pudieron identificar, la mayoría tuvo neumonía por neumococo. Por ese motivo, una de las estrategias para prevenir esta afección es la vacuna anti-neumococo, que se coloca cada 5 años. Hay lugares que son cada 6. Y bueno, aquí es importante saber lo siguiente, que de acuerdo al factor de riesgo que tenga mi paciente, también yo voy a tener algún germen que me pueda predisponer. Por ejemplo, si mi paciente está con una sospecha de neumonía, pero está recluido en una penitenciaría, sería bueno que yo piense en la tuberculosis, pobreza, hacinamiento, pérdida de peso, expectoración hematoica. Epidemia de gripe como hay ahora. Para los que no saben, en la época de la pandemia de H1N1, de la epidemia, y en la época actual del COVID, el principal germen que sobreinfecta a los pacientes con una neumonía por el virus es el estafilococo aureus. Entonces, una neumonía por estafilococo no es buena. Generalmente requiere 2 antibióticos de amplio espectro. No siempre se logra aislar el germen. Muchas veces uno pelea a ciegas contra el enemigo, en este caso una bacteria. Y bueno, hay que tener en cuenta que en epidemias virales, el estafilococo siempre va a estar pendiente para poder sobreinfectar.
Si mi paciente tiene bronquiectasias, la pseudomonas, quiere entrar por ahí. Entonces, si mi paciente tiene, por ejemplo, HIV, pensar siempre que mi paciente puede tener una tuberculosis, neumocistis girovesi, y así. Entonces, más allá de todo esto, más que memorizar, es saber que dependiendo de la condición clínica del paciente, vamos a tener otros gérmenes que pueden estar ocasionando esa neumonía. Entonces, ¿cuándo pienso que mi paciente está con neumonía? Síntomas sistémicos, paciente con fiebre, malestar general, está débil, tos con catarro, falta de aire, un poquito de dolor tipo puntada. Y recordar que en el anciano, 2 más 2 no son 4. No es muy evidente. No esperen encontrar en el anciano aquellos síntomas típicos que ustedes aprendieron de neumonía. Porque el anciano a veces no quiere comer, se siente débil, tiene algún tipo de alteración de estado de conciencia, tiene alguna alteración de una enfermedad crónica de base y no necesariamente tiene los signos y síntomas típicos. Entonces, como dice la diapositiva siguiente, y como ya le mencioné, no esperen tener un cuadro clínico típico con este tipo de pacientes, inmunodeprimidos, ancianos, adultos con comorbilidades. Muchas veces, por ejemplo, el paciente con diabetes tiene una descompensación de su enfermedad de base. Acude al hospital, presenta alteración del estado de conciencia, la glicemia está elevada y bueno, tenemos que ver también el cardiópata. Tienen que recordar que un paciente con insuficiencia cardíaca tiene muchos síntomas similares a un paciente con neumonía. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca ocasiona disnea, la insuficiencia cardíaca le puede dar tos. ¿Y qué pasa si tiene insuficiencia cardíaca con infección urinaria? Y puede tener disnea y puede tener fiebre, pero la fiebre no es por un problema respiratorio. Disnea, fiebre y sin embargo tiene una insuficiencia cardíaca que no está compensada y tiene una infección urinaria. Entonces, el cuadro clínico típico y el cuadro clínico que no es típico. Entonces, si vamos a resumir, paciente con fiebre, síntomas respiratorios y nueva anormalidad en su radiografía de tórax, pensar en neumonía y en la comunidad. Y aquí hay una palabra que dice nueva anormalidad. ¿Quién interpreta eso? A ver si hay alguien que pueda interpretar eso. Nueva anormalidad en radiografía de tórax. ¿Cómo se interpreta eso? La ¿Quién puede aparición decir? de
la aparición de alguna consolidación o una anormalidad en una placa que sea reciente, por ejemplo, que el paciente normalmente o en placas anteriores no tenía esa formación. Exacto, entiendo. Si el paciente es previamente sano, en su radiografía de tórax, nosotros vamos a ver una neumonía y todo bien, va a ser fácil. Fiebre, síntomas respiratorios y una anormalidad, tenemos el diagnóstico. Pero hay pacientes que ya tienen anormalidades en su radiografía. Vamos a suponer que tenemos un paciente que tuvo tuberculosis hace 5 años atrás y se quedó con una telestasia aquí arriba, que le retrae el mediastino, que le levanta acá su diafragma. Ese paciente va a tener siempre una radiografía normal. Y uno de los criterios aquí es para tener una nueva anormalidad. Por ejemplo, tiene acá. Entonces, es importante saber cómo estaba el pulmón previamente a la enfermedad. Y eso es un poco difícil, porque significa que yo le tengo que decir, ¿tiene usted alguna radiografía de hace un mes atrás o hace 2 meses atrás? No, no tengo. Y bueno, y ahí, si el paciente le dice, sí tengo, y tiene esta normalidad, ya sabe que esto es nuevo. Quiere decir que el paciente no tiene esa radiografía, entonces uno tiene que sospechar nada más o ingeniarse. Esto ustedes ya saben bien. Yo le digo lo siguiente. Acá, si yo tengo una neumonía, según la semiología, la inspección, en teoría, la disminución de la flexibilidad torácica. Pero eso es algo muy difícil de poder ver. Lo que sí es más frecuente es encontrar las vibraciones vocales que van a estar aumentadas. Matidez difícil de encontrar, no siempre hay. Tendría que ser una condensación importante y que esté pegada a la superficie torácica. Pero acá lo tradicional son los crepitantes. Eso es lo tradicional, lo típico, lo habitual de encontrar en una neumonía. Paciente con síntomas respiratorios, fiebre, radiografía con lesiones nuevas y crepitantes. Eso sí, neumonía casi siempre. Entonces, nuestra triada, el interrogatorio, junto con el examen físico, prácticamente te da el 90% del diagnóstico. Y con mi estudio complementario, que es la radiografía, ahí voy a redundar, complementar todo mi esquema diagnóstico para poder diagnosticar al paciente. La radiografía de tórax me permite dar el diagnóstico. Puede hacerme sospechar en la etiología, por ejemplo, porque ¿qué pasa si tengo una neumonía del lóbulo superior y mi paciente tiene hemóptisis y mi paciente bajó mucho de peso? Yo tengo que pensar que esta neumonía acá arriba es debido a tuberculosis. Puede ser neumococo, pero yo sé también que la neumonía del lóbulo superior
pueden ser tuberculosis. Entonces, también así. Si hay algún proceso asociado, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi paciente, aparte de su neumonía que está aquí, tiene también un derrame pleural? ¿O qué pasa si tiene un neumotórax? Entonces, yo puedo conocer también por medio de la radiografía algún proceso asociado, una complicación. Y acá en el número 5 se habla de valorar la gravedad, eso es el pronóstico. Toda neumonía que sea bilateral y que abarque varios lóbulos, es de peor pronóstico que aquella que tenga una lesión localizada en un solo lóbulo. Entonces, a eso se refiere a valorar la gravedad. Entonces, yo pido una radiografía cuando mi paciente llega al hospital y se interna. Al inicio. Después, cuando mi paciente está internado, está en la sala, está internado mi paciente ahí, también le pido más o menos su segundo o tercer día. Y acá le hago una aclaración. Yo no le pido el segundo día para ver si mejoró, porque radiológicamente el paciente no va a mejorar en su segundo día. No va a mejorar. Yo lo que veo es en este control para ver si no hubo un empeoramiento en relación al primero. Yo espero encontrar por lo menos estabilidad de las lesiones. Si yo sé que el paciente no va a estar todavía mejor, pero por lo menos espero no encontrar empeoramiento. Y tengo una tercera radiografía que le voy a pedir dentro de 6, 4, 6, 8 semanas, que es la radiografía que me va a confirmar la curación, donde ya no va a estar presente la lesión radiológica.
volvemos. Y ahí depende. Sucede lo siguiente. No siempre uno tiene el diagnóstico muy fácil. Hay muchas veces que el diagnóstico de una patología de algún paciente no es fácil. Pero si uno está seguro de que el diagnóstico de neumonía y le iniciamos tratamiento y el paciente mejora, no precisa hacerse todos los días, ni día de por medio. Porque el objetivo de la primera radiografía es diagnóstica, el objetivo de la segunda radiografía es ver que el paciente no haya empeorado, y el tercero, y el objetivo de la última y tercera radiografía es la curación radiológica. Entonces no es necesario pedir muy frecuentemente. Ya ustedes conocen esta imagen. Acá tenemos los broncogramas aéreos, una condensación con broncograma aéreo, que es lo característico de una neumonía. Y ya les había mencionado, puede estar afectando un solo lóbulo, puede afectar todo un pulmón, puede afectar un solo lóbulo, igual que en este caso, y puede afectar de forma difusa a ambos pulmones, todos los lóbulos. Entonces, este tipo de pacientes tiene un peor pronóstico en relación a este tipo de pacientes que sí va a tener mejor pronóstico. Ya recuerdan que pedir el diagnóstico, la radiografía lateral va a servir para ubicar topográficamente la lesión. Ya habíamos hablado de eso. Desde aquí. Entonces, ¿en qué lóbulo está? Esta radiografía. ¿En qué lóbulo está la neumonía? Medio. Es inferior. Sí, este está en el lóbulo inferior, porque está detrás de la cisura oblicua. ¿Y esta? A ver. Esta también está en el inferior porque de igual manera se ubica detrás de la cisura oblicua. A esto me refería con nueva anormalidad. Este paciente, por ejemplo, una radiografía de fibrosis pulmonar idiopática. Este paciente, por ejemplo, es una secuela de tuberculosis. Este paciente, por ejemplo, parece un paciente con EPOC. Y este paciente, por ejemplo, una patología cardíaca, tiene insuficiencia cardíaca con edema intersticial. Entonces son pacientes en los cuales yo no voy a esperar tener una radiografía normal. Normal ya no va a ser. Entonces lo que yo hago es buscar la nueva anormalidad, que sería en este caso la neumonía.
Acá más ejemplo, acá mi neumonía. Está aquí en el lóbulo medio. Acá mi neumonía. Y bueno, cuando hablamos de evolución, yo puedo decir que esta es la primera radiografía. El paciente se internó. Esta fue la radiografía de control, donde yo busco que no haya un empeoramiento, que no haya diseminación en otros lóbulos, en otros pulmones, o alguna complicación, ver si no tiene derrame pleural, neumotórax. Y esta es la tercera radiografía, que sería ya la cuarta, sexta o incluso octava semana, donde ya no está la imagen de la neumonía. Suponiendo siempre que le hice un buen tratamiento, un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Ya pueden ver esta imagen de esta diapositiva. Si me avisan. Diapositiva número 24. Por favor, si me pueden confirmar. Sí, profe. Ok. ¿Qué más ven en la radiografía aparte de las aparentes neumonías que tiene? ¿Qué más se puede ver ahí? Cardiomegalia. Ajá.
Cardiomegalia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo aquí una condensación con su broncograma aéreo. Es característico, ¿no? Tengo aquí una aparente cardiomegalia que me puede hablar de alguna patología cardíaca previa o una complicación en ese momento. Y tengo aquí un derrame pleural que también me habla de una complicación. En cuanto al mediastino, puede ser que sí uno note ensanchado, primero luego porque el corazón forma parte del mediastino, entonces está ensanchado. Segundo, porque es difícil diferenciar los límites de esta condensación con su mediastino. Por lo cual, esa sería también otra alteración, su mediastino que está ensanchado. Y aquí, en esta radiografía, Los frenos. Los senos están borrados. si los senos están borrados, y esto también. Y nuestra aparente neumonía se ve acá. Acá también una imagen medio rara. Lo cierto es que cuando hay dudas siempre una tomografía solicita, ¿no? Acá esta diapositiva está en portugués, ya que la mayoría de ustedes son brasileños, entonces. Más que brasileños somos latinos, entonces todos deberíamos entendernos. Entonces, yo pido un ultrasonido de tórax o una ecografía de tórax cuando yo tengo dudas y no tengo, por ejemplo, un tomógrafo disponible. Por ejemplo, paciente encamado o paciente gestante, a quien no lo voy a poder realizar, no lo voy a poder movilizar, el abdomen grande, las molestias propias, la gestante, paciente internada. Entonces le pido al ecografista que venga en la cama de la paciente a realizarle la ecografía, donde me pueden informar sobre las consolidaciones que yo espero encontrar en una radiografía. Entonces, ya habíamos mencionado esto, que si tenemos un derrame pleural, es de muchísima utilidad también la ecografía, porque puede detectar el derrame y ayudarnos marcando el sitio de punción. También tenemos obviamente la tomografía de tórax. Entonces, tenemos, por ejemplo, paciente obeso. El paciente obeso, hay un problema con el paciente obeso, y es que la mayoría de las veces la técnica radiográfica de una radiografía posterior anterior no puede ser bien hecha en un paciente obeso. Y si a eso le sumamos otra vez
la interposición del tejido graso en exceso entre lo que son las partes blandas y el parénquima pulmonar, propiamente dicho, se complica más todavía. En los pacientes inmunodeprimidos hay un gran inconveniente. Y es lo siguiente, como su nombre lo dice, el paciente inmunodeprimido no tiene sus defensas muy activas como un paciente inmunocompetente. El sistema inmuno del paciente inmunocompetente le avisa: usted tiene fiebre, tos con catarro, falta de aire y dolor en punta de costado. Y tiene una condensación con broncograma aéreo. Diagnóstico neumonía. Paciente con inmunodepresión no tiene los síntomas típicos como ya habíamos mencionado. Entonces, yo tengo que estar pendiente de que probablemente su radiografía no me va a ser muy útil, porque o va a ser normal o va a tener alteraciones inespecíficas. Entonces, ahí me ayuda mucho la tomografía de tórax. Y en pacientes con alteraciones radiológicas previas, paciente con fibrosis pulmonar, con atelectasia, con secuela de tuberculosis, con EPOC, muchas veces no se puede detectar bien en una tomografía, en una radiografía convencional, entonces le tengo una tomografía de tórax. Dentro de los estudios laboratorios depende mucho en dónde estamos ejerciendo la medicina. Estamos en atención primaria, muchas veces se trata al paciente, pero no se solicita ningún estudio complementario. Claro, cuando digo atención primaria y que se le trata, significa que estoy hablando de un paciente que puede ser tratado de forma ambulatoria. Entonces, si es, porque si tiene criterios de internación, aunque esté en atención primaria, siempre es derivado al centro hospitalario más cercano. Lo básico, siempre un hemograma donde yo espero encontrar una leucocitosis, glóbulos blancos elevados. Y dentro de los estudios bioquímicos depende cuál es la patología previa de mi paciente, si es un paciente diabético. Va a depender mucho del tipo de paciente para que yo pueda pedir algún estudio complementario. Por ejemplo, a mí no me es útil conocer la cifra de triglicéridos o de colesterol en un paciente con neumonía, porque eso es otro problema de salud y no me voy a estar enfocando en la neumonía. Y si un paciente tiene una saturación de oxígeno baja y se pide la gasometría arterial. Entonces, la búsqueda del germen causal no va a ser necesaria en paciente ambulatoria. En aquellos pacientes internados en sala común, solamente algunos pacientes. Y sí se le va a pedir a todos los pacientes que están internados en terapia intensiva. Entonces depende mucho dónde está internado mi paciente para que yo pueda decidir el tipo de estudio que le voy a pedir en cuanto a microbiología.
continuando la clase. Entonces, decidir el tipo de estudio que voy a pedir a mi paciente con neumonía, una comorbilidad previa, de la gravedad de su patología y si utilizó o no algún antibiótico previo. Entonces, si yo tengo un paciente con 18 años de edad, y un paciente joven, sin comorbilidades, no hay motivo para el cual yo tenga que pedirle un estudio bacteriológico para saber cuál es el germen que lo ocasiona. Pero si mi paciente tiene 78, está con neumonía y aparte es diabético, o aparte tiene HIV, sí tengo que pedir el estudio bacteriológico porque no voy a... tengo que tener siempre en mente de que pueden ellos tener algún otro germen, aparte del neumococo, que le pueda estar ocasionando su neumonía. Es importante también saber si mi paciente recibió antibióticos previos. ¿Qué pasa si mi paciente estuvo con una celulitis del miembro inferior hace 2 meses y recibió, por dar un ejemplo, ceftriaxona? Yo tengo que saber que mi paciente puede tener otro tipo de germen. Ese germen puede ser resistente al antibiótico que pueda estar usando ahora. Entonces, y de acuerdo a la gravedad principalmente, como les dije, si mi paciente tiene una neumonía que es bilateral, abarca todos los lóbulos de ambos pulmones. Yo tendría que pensar también en otro tipo de germen para saber si es que es necesario no pedirle un estudio microbiológico. Ya habíamos hablado de los hemocultivos la clase pasada. El hemocultivo es un estudio que la mayoría de las veces que se pide viene negativo. ¿Por qué? Porque es un estudio de baja rentabilidad diagnóstica. ¿Y para qué lo que voy a pedir un estudio si tiene baja rentabilidad diagnóstica? Justamente porque las veces que viene positivo me identifica el germen. Recuerdo esa diapositiva inicial donde mostraba que los europeos y los argentinos en su estudio epidemiológico no pudieron identificar la mayoría de las veces el agente etiológico de su neumonía, pero eso pasa en todo el mundo. No siempre se puede aislar el germen. Y pasa mucho por estas cosas. Porque los procedimientos que se utilizan no siempre son de alta rentabilidad. La serología es un procedimiento complementario que me da un diagnóstico tardío. Entonces, yo no puedo utilizar como un estudio
Creo que ya volvió otra vez nuestra señal. Siguiendo entonces, tenemos los antígenos que son en orina, que esto sí puede ayudar un poquito más para el diagnóstico etiológico, pero no son utilizados de forma frecuente. ¿Y ahora qué tal? ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí, doctor. Ok. Vamos a pasar porque vamos a enfocarnos directamente en nuestro tratamiento. Vamos a aclarar también que cuando mi paciente tiene algún tipo de complicación, como en este caso un derrame pleural, yo necesito la extracción de ese líquido para mandar a hacer un estudio laboratorial para corroborar que es un líquido que está infectado. Aquí, por ejemplo, tengo una condensación que necesito una punción transtorácica para su diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces las neumonías tienen una forma o un aspecto en los estudios de imágenes que pueden confundirse con tumores. Y bueno, en esos casos, si hay una duda diagnóstica, se tiene que llevar a hacer un procedimiento más invasivo. Sería biopsiar la lesión por algún método que sea el más óptimo. Ahora volvió. Esta escala, como les estaba mencionando antes que se trabe, la idea no es memorizar esta escala, sino saber para qué sirve. Esta escala es la escala de Fine. Y es una escala que nos va a ayudar a clasificar al paciente. Es un paciente con mortalidad, puede ser tratado de forma ambulatoria, o es un paciente que necesita una internación. Si mi paciente necesita una internación en sala común o una internación en unidad de terapia intensiva. La escala de estratificación de riesgo, que es la escala de Fine, es una de las tantas escalas que se pueden usar para estratificar el riesgo de mi paciente. Y esa escala tiene varios índices que cada uno de ellos tiene sus puntuaciones. Por ejemplo, si mi paciente es varón, tiene un puntaje. Si mi paciente es mujer, tiene otro puntaje. Si mi paciente tiene alguna comorbilidad, cada uno de ellos tiene su puntaje. Los hallazgos del examen físico tienen su puntaje. Y también algunos hallazgos de laboratorio. Entonces, lo que hace esta escala es presentarnos
ciertos ítems que nosotros vamos a ver si nuestro paciente tiene o no tiene esos ítems. Y vamos a ir sumando. Vamos a ir sumando. Entonces, si mi paciente volvimos. Entonces, yo tengo que sumar los puntos de mi paciente según su hallazgo del examen físico, estudios complementarios, comorbilidades. Y si tiene, por ejemplo, más de 130 puntos, tiene una alta tasa de mortalidad. Y eso me ayuda a mí a decidir que el paciente se va a internar y que tiene que internarse en terapia intensiva. Ahora bien, ¿qué pasa si mi paciente es un paciente joven, con poca alteración al examen físico, sin comorbilidades, su estudio complementario casi dentro de la normalidad, y tiene 50 puntos, 70 puntos? Viene aquí abajo. Como son pacientes con baja mortalidad, mi decisión va a ser tratarle probablemente en la casa. Entonces, la escala de Fine sirve para orientarme en dónde va a ser el sitio de tratamiento de mi paciente. Por ejemplo, las clases 1, 2 y 3 se van a tratar en la casa de forma ambulatoria. Y las clases 4 y 5, cuyas puntuaciones son más altas, se van a tratar internándose en un hospital. Existe otra escala, que es la escala del CUR 65, que es mucho más fácil y más cómoda de utilizar, teniendo en cuenta que es mucho más corta y es más fácil de recordarse. Y tiene solamente 5 ítems. Si mi paciente tiene algún tipo de alteración del estado de conciencia, las cifras de urea, si su frecuencia respiratoria está a más de 30, si su presión sistólica está baja o su diastólica está baja también, y la edad, que sería más de 65 años. Es más fácil que recordarse de todos aquellos ítems de la escala de Fine. Por ese motivo, la escala de CUR 65 se utiliza con mayor frecuencia. Entonces, si tiene 0 a 1 puntaje, mi tratamiento es ambulatorio, pero hay una mortalidad baja. Si tiene 2 puntos, yo puedo evaluar el tratamiento hospitalario. Y si tiene más de 3 puntos, yo le interno a mi paciente, probablemente útil, dependiendo de su puntaje. Aquí quiero aclararle algo, porque en este punto, la decisión de internar o no al paciente siempre depende del médico que lo recibe, generalmente en la guardia. Y nuestro paciente no siempre se interna por un problema clínico, en este caso una neumonía. Puede ser un problema social. Mi paciente no va a poder cumplir el tratamiento porque vive muy lejos,
o mi paciente no tiene recursos para comprar los medicamentos, aunque viva cerca. En ese caso yo voy a poder confirmar que mi paciente va a iniciar tratamiento porque le voy a internar. Y entonces sale ganando el paciente y el médico que le trata, porque el objetivo siempre es tratarle al paciente y que el paciente se cure de su dolencia. Bueno, aquel paciente que está hipotenso, esto luego lo explico, que tiene muchos lóbulos afectados por su neumonía y que tiene por 65 más de 3, probablemente va a entrar a terapia intensiva para que pueda tener un mejor manejo. El hecho de que un paciente grave entre en terapia intensiva no siempre significa que se le tenga que intubar. Existen también otros métodos de ventilación no invasiva que pueden ser utilizados de acuerdo al contexto del paciente. Entonces, pero si mi paciente necesita estar intubado con ventilación mecánica, y bueno, si necesita, se le hace la intubación y se le conecta al ventilador mecánico por medio de ese tubo. Ya, volvimos.
en el momento en que yo voy a elegir el tipo de antibiótico que voy a usar, existen ciertos parámetros que tengo que tener en cuenta. Y en primer lugar está este. ¿Cuál es el patógeno más probable que me está ocasionando esta neumonía? Recuerden que esos cuadritos los cuadritos vimos de epidemiología según los países, eso tienen que saber de acuerdo al lugar donde van a ir a trabajar. Porque la mayoría de mis pacientes con neumonía, aquellos que son ambulatorios, yo voy a tratar de forma empírica. No les voy a pedir ningún estudio bacteriológico. Entonces es importante que yo conozca cuáles son los patógenos más probables. También tengo que saber cuáles son los factores de riesgo que tiene mi paciente. Porque si estamos en este caso, pandemia, influenza, estamos en pandemia, perdón, eh, epidemia de virus que ocasionan neumonía, y el germen más frecuente que sobreinfecta las neumonías por virus es el estafilococo. Entonces, yo tengo que saber que es un factor de riesgo. Por otro lado, ¿usó o no usó mi paciente antibiótico en los últimos 90 días? ¿Qué antibiótico utilizó? Mi paciente usó cefalosporina de tercera generación. O mi paciente utilizó una quinolona por 10 días por un problema infeccioso de otro origen. Entonces yo tengo que saber que no tengo que utilizar estos antibióticos en ese momento con mi paciente con neumonía. ¿Por qué? Porque probablemente voy a generar algún tipo de resistencia, mi paciente no va a curarse, puede ser que empeore, porque no tuve en cuenta ese detalle en el momento de elegir el antibiótico. Si mi paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, mi paciente infectado por el virus HIV, yo no me tendría que conformar pensando que él pueda tener solamente un neumococo. ¿Qué pasa si tiene otro tipo de germen? Y de aquellos factores epidemiológicos que ya hablamos mucho. Mi paciente está recluido en una penitenciaría, recluso. Siempre pensar en la tuberculosis como una de las opciones. Entonces, les
Bueno, ahora sí espero que continuemos sin pausa. Antes de continuar, en esta diapositiva les quiero aclarar lo siguiente. Y es que cuando uno tiene una guía o un protocolo o una normativa regional o local, siempre tiene que guiarse en eso para poder tomar sus decisiones en el campo clínico ante determinadas enfermedades. Yo acá le puedo mostrar un ejemplo de cómo se utilizan esas guías, pero cada uno de ustedes, en el momento que se gradúen, van a tener que buscar la guía más reciente para ver si eso sigue igual o si hubieron cambios, porque son en las guías las que nos traen aquellos detalles epidemiológicos referente a las bacterias frecuentes y referentes a los antibióticos que sugieren usar. En síntesis, si yo tengo un paciente que no tiene ninguna enfermedad y no hizo ningún tratamiento antibiótico en los últimos 90 días, puede usar cualquier beta-lactámico o puede utilizar macrólidos. Si hablamos de beta-lactámicos, están la penicilina y la cefalosporina. Si yo puedo darle a mi paciente un medicamento por vía oral, porque él no está con diarrea, no está con náusea, no está con vómito, yo no tendría por qué usar algo inyectable. Entonces, siempre se prefiere ser lo menos invasivo con el paciente. Si yo opto por utilizar un macrólido, yo puedo optar también por la comodidad de mi paciente y utilizar un macrólido que se pueda usar una vez por día. O puedo utilizar, mi paciente me dice, tengo ¿cuál es? Tengo una citromicina, tengo una claritromicina, o tengo una amoxicilina con sulbactam. Siempre va a depender también de lo que el paciente tenga, ¿verdad? Toda vez que eso esté dentro de nuestra guía. Entonces yo puedo hacer también combinaciones. ¿Cuándo? Cuando tengo comorbilidades. O si mi paciente ya estuvo usando antibióticos en los 3 meses previos. En ese caso, yo puedo hacer una combinación de antibióticos. Por ejemplo, acá me habla de beta-lactámicos, yo mezclo con macrólido. Por ejemplo, amoxicilina con sulbactam, amoxicilina con acitromicina o amoxicilina con claritromicina. O puedo usar una quinolona como monodroga. Por ejemplo, levofloxacina como monodroga. ¿Qué pasa si mi paciente se interna en sala común? También yo tengo alternativas. Igual un beta-lactámico más macrólido, o puedo usar un beta-lactámico con un inhibidor de la beta-lactamasa. Por ejemplo, amoxicilina con sulbactam o amoxicilina con ácido clavulánico. O también mi quinolona como monodroga. ¿Qué pasa si mi paciente está internado en terapia intensiva? Bueno, ustedes recuerdan que había una diapositiva que mostraba cuáles son los gérmenes frecuentes en terapia intensiva. Como son frecuentes, como esos gérmenes frecuentes en terapia no son gérmenes habituales, yo tendría que utilizar, por ejemplo, beta-lactámicos más una quinolona y ajustar mi tratamiento según mis resultados de estudio microbiológico. Está de más decir que a un paciente que está en terapia intensiva
yo voy a utilizar todas las estrategias para poder encontrar el germen causal. Si, por ejemplo, voy a buscar la secreción traqueal, si no logro con la aspirado traqueal, voy a hacer una broncoscopía, también le voy a pedir hemocultivo, y de esa manera buscar los gérmenes o el germen causal, y cuando al segundo o tercer día de internación me llega el resultado, yo ya voy a saber cuál es el germen y acá a qué enemigo me estoy enfrentando. Entonces, algunas de las bases del tratamiento son que no tengo que usar el mismo antibiótico que se usó en los últimos 3 meses. Eso yo ya le había mencionado. ¿Por qué? Porque puede ser que ese antibiótico ya no me sea útil. Puede ser que yo mismo genere resistencia utilizando el mismo antibiótico. Si mi paciente está mejorando, yo no tengo por qué cambiar el antibiótico. Si mi paciente no mejora en 48 o 72 horas, yo tengo que cambiar el antibiótico. Pero si mi paciente no mejora, yo tendría que pensar también, ¿será que él tiene alguna comorbilidad que está descompensada? ¿Será que es diabético? ¿Será que tiene un problema renal? ¿Será que tiene algún problema cardíaco? ¿Será que mi paciente se complicó? ¿Será que tiene un derrame pleural, neumotórax, un empiema? ¿Será que tiene una endocarditis? Entonces, yo no voy a cambiar mi tratamiento antibiótico si mi paciente mejora, aunque algún hallazgo laboratorial venga alterado. Siempre el cuadro clínico del paciente tiene más peso que algún resultado de estudio complementario. Y que mi paciente no mejore no siempre es porque yo le di mal el antibiótico. Puede ser, por ejemplo, que yo elegí bien el antibiótico, pero mi paciente tiene alguna complicación o tiene otra enfermedad. Es importante conocer los diagnósticos diferenciales. La tuberculosis no es una enfermedad aguda, es una enfermedad subaguda o crónica. El paciente no viene con 5 días de síntomas, el paciente viene con 15, 20, 21 días, un mes, 2 meses de síntomas. La paracoccidiomicosis es una enfermedad muy parecida a la tuberculosis, pero que con mucha frecuencia, aparte de los síntomas respiratorios, trae lesiones en la mucosa bucal o mucosa genital, de donde uno puede hacer el hisopado, enviar al laboratorio y se aísla el germen, que es la Paracoccidioides brasiliensis. Las neoplasias, el paciente no mejora con antibióticos, ¿qué será que pasa? Siempre hay que pensar en un tipo de tumor. Y la insuficiencia cardíaca, como ya les había mencionado, que tiene los mismos síntomas que la neumonía. Son aquí patologías menos frecuentes, pero que también siempre hay que tener en cuenta. Si yo me voy a fijar solamente en mi radiografía, ¿qué pasa? Mi paciente con radiografía, pero no hay condensación. ¿Dónde está la condensación? Pero mi paciente tiene tos, catarro amarillo, y en su radiografía yo no veo la condensación. Mi paciente tiene fiebre, un poquito de falta de aire, puede tener una exacerbación de tos, puede estar engripado porque la gripe, el paciente te dice, me falta el aire, pero puede ser que tenga la nariz trancada, me falta el aire, no puedo respirar, porque no sabe referir que la falta de aire es de aquí o de acá. Puede ser que mi paciente tenga asma, puede ser que mi paciente tenga bronquitis. Entonces, tengo que conocer que esas patologías le parecen mucho a la neumonía y me trae una radiografía sin consolidación. Ahora bien, yo tengo otras patologías
que tienen alteraciones. La insuficiencia cardíaca, también puede haber un patrón lineal, reticular. La fibrosis pulmonar idiopática, que tiene una preferencia por la periferia, se caracteriza por tener un patrón en panal de abeja. La bronquiectasia, que solamente puedo ver bien en la tomografía, con cortes de alta resolución, que eso ya hablamos mucho. Y las vasculitis realmente que no son patologías frecuentes. No son patologías frecuentes. ¿Cuándo le doy de alta a mi paciente? Cuando mi paciente está estable, pero por lo menos 24 horas. O sea, que yo tengo que corroborar que él tenga una estabilidad de por lo menos 24 horas para poder irse de alta. ¿Y qué significa estar estable? Sus signos vitales tienen que estar bien, sin fiebre, sin taquipnea, sin taquicardia, sin ni hipertensión y con buena saturación de oxígeno por arriba de 90. Mi paciente puede tomar por vía oral su medicamento, él puede alimentarse por cuenta propia, su estado de salud mental es bueno y no tiene ninguna otra patología que esté descompensada que requiera una internación. Cuando llega ese momento, se le da alta al paciente. ¿Cuántos días se necesita para esto? Y todos los pacientes son diferentes. Algunos requieren 5 días, otros 7 días, algunos más, pero todos los pacientes son diferentes. Si mi paciente no mejora, yo tengo que pensar, ¿será que hice bien el diagnóstico? Voy a volver a interrogar, voy a volver a examinar, voy a volver a pedirle los estudios, porque puede ser que no tenga una enfermedad infecciosa y yo me confundí. Y si mi paciente tiene neumonía, ¿por qué no mejora? ¿Será que elegí bien la medicación? ¿Será que el germen que le ocasiona es el que yo creo? ¿O será que mi paciente tiene solamente una neumonía o tiene algún otro tipo de patología? Son preguntas que me tengo que hacer en el momento de decidir cuál es el antibiótico que le voy a recetar. Bueno, gente, esta fue la clase de hoy.